Cuando llegué a la Tierra, entraba el sol en el signo zodiacal de Libra, lucía por entonces en el cielo boreal el hermoso cometa de Donati, a quien debo la excentricidad de la curva de mi vida y mi larga cola de acreedores y otros bichos. Pero basta de horóscopos. Don Joaquín Antonio Uribe nació en Sonsón en 1858, en un momento en que en Sonsón como que brotaba una intelectualidad nueva. Es hermoso realmente el retrato de un hombre como Joaquín Antonio Uribe, porque fue un hombre sencillo desde su nacimiento y porque nunca perdió su sencillez. Yo nací maestro, nací con vocación para enseñar y no me quejo de haberlo sido, ni tampoco de mis alumnos. Me respetan y me estiman como los estimo y respeto. Llegó un profesor ingeniero, un profesor francés, y por cosas del destino llegó a Sonsón y enseñó por primera vez en Sonsón trigonometría, en matemáticas, ciencias naturales en todos sus aspectos. Y ese es un punto de partida muy importante porque él abrió como un campo. Y es muy curioso porque de ahí en adelante viene Sonsón con botánicos hasta el siglo XX. Los 5 primeros años de mi vida fueron como los de todos los muchachos de mi clase. Cerca de nuestra casa de habitación estaba el trapiche, el horno y demás enseres para preparar la panela, la pesebrera y no recuerdo qué más. De los 3 o 4 años salía con su padre y que salía y lo cansaba de las preguntas que le hacía, cómo se llama, por qué, para qué sirve, qué es esto, por qué distintas las hojas, por qué esta flor. Entonces lo enloquecía. Y así siguió. Entonces las flores, todo lo miraba como con microscopio. Es ese investigador nato, o sea que desde niño tenía curiosidad y se quedó con esa curiosidad porque yo creo que la curiosidad del investigador es ser como niño, todo tiene que ser una curiosidad para entender eso, el fenómeno que uno está observando. Era esencialmente un maestro, y un maestro no es solamente quien estudia para ser docente, quien hace estudios pedagógicos, que él los hizo, por supuesto, sino que tenía espíritu, alma de maestro. Siempre tuvo colegios en Sonsón. En esos siglos, en el siglo XIX, uno creaba un colegio en la sala de una casa. Siempre Joaquín Antonio Uribe estuvo enseñando. En su recorrido docente, uno de los problemas que él veía o los vacíos era que para enseñar la botánica, por ejemplo, o las ciencias naturales, no encontraba sino libros europeos, o sea, se enseñaba era con ejemplos de libros europeos. Escribió un precioso tomo de botánica general que hoy en día uno querría que se utilizara en nuestras escuelas públicas, porque todo está enumerado con tal sencillez, con tal devoción y amor, que resulta ser un libro entrañable. Él empezó a estudiar las plantas, las que primero se le presentaban, las que él veía, y de allí que nace la idea de la flora sonsonesa, porque lógicamente antes de eso ya él había empezado a escribir sus escritos sobre cuadros de la naturaleza, ¿cierto? Y fíjese que él creó también allá en Sonsón un periódico, una revista que se llamaba El Capiro,
¿Por qué? Porque veía el Cerro del Capiro allá, entonces el Capiro era un referente muy interesante y allí empezaba a publicar sus escritos para hacerlos también conocer, que esa era la otra. Como era docente, siempre tienen esa inquietud de difundir el conocimiento. Terminados los cuadros, pensamos hacer también una tercera edición del curso compendiado de Historia Natural. Ambas obras se han agotado en las librerías y he notado algún entusiasmo en el público. La Historia Natural estará para ponerla a la venta cuando se abran los colegios el año entrante. Hay que empezar pronto porque pienso hacerle algunos cambios y expurgarla hasta donde yo sea capaz. Él dice que sentía gran placer escribiendo para enseñar porque le parecía muy triste que lo que él sabía no lo supiera la gente. Casi siempre hay como una brecha entre lo académico y lo literario. En él se juntaban las dos cosas. Ese es un gran detalle sobresaliente de su personalidad. Cuadros de la naturaleza, el agua. Una gota de agua para los poetas podrá ser una lágrima de la bella aurora. Para las flores, preciosa joya o licor suavísimo que alargará sus días de amor. Para el labrador, una esperanza. Pero para el pensador es un mundo de misterios, un océano de incógnitos ideales. A mí me encanta la forma como Joaquín Antonio Uribe se dirigió a los niños, cómo en sus escritos los niños, bueno, tal vez por su esencia de maestro, los niños tenían un lugar muy especial y eso hizo que les hablara, en particular de la flora, de una manera muy hermosa. Y esos escritos, a mi modo de ver, forman parte de uno de los patrimonios más importantes de mi región. Don Joaquín Antonio y mucha gente de esa época, los curiosos de esa época, caminaban mucho de aquí a Envigado, de aquí a la América, de Medellín a Belén, porque se podía caminar. Y siempre con libretas en la mano, con papel y lápiz, libreticas, que quedaron muchas en la Piloto, posiblemente están allá, con letra muy menudita, muy entendible. Y anotaban todo, y él era un enamorado de la naturaleza. Entonces es una persona fascinante. Sus libros, Cuadros de la Naturaleza y El Niño Naturalista, son un tesoro de ciencia. Y aquí sí cabe el término de ciencias naturales. Y un tesoro de lenguaje. En el siglo XIX y muy entrado el siglo XX, casi todas las materias se enseñaban con textos extranjeros. La geografía, la química, la botánica. Y él fue el primero en empezar a escribir para Colombia, para los alumnos colombianos sobre flora. Y él siempre quería que todos los textos de botánica y que todas las personas que se encargaban de la parte docente de la botánica utilizaran siempre el lenguaje más sencillo, el ejemplo más a la mano, más inmediato para entregar sus lecciones. Cuadros de la naturaleza, los pájaros. Los crepúsculos en nuestros climas son notablemente cortos, pero demasiado bellos. No bien empieza el de la mañana, se sienten en lo más escondido de los follajes el estremecimiento de las ramas y cortos aleteos que se escapan de los nidos de los pájaros. Unos momentos después, se ve surgir entre los pomos, los naranjos y los mangos poco menos que una bandada de volátiles, afrecheros, turpiales, cucaracheros y azulejos.
usó en estos cuadros de la naturaleza y en este niño naturalista un lenguaje poético. Él se emocionaba, se advierte al leer el libro, se emocionaba frente a un pájaro, frente a una mariposa, frente a una flor, frente a un árbol, frente a una mata, cualquiera. Y todo esto lo evocaba, pero en un tono poético. Inspira un conocimiento, transmite un conocimiento, pero ese conocimiento transmitido desde una gran sencillez, con frases elementales. Fue un gran miembro de familia, yo diría un amoroso padre y esposo. Lorenzo Uribe, hijo de Joaquín Antonio, también contribuyó mucho él se dedicó a estudiar algunos grupos de plantas como las pasifloráceas, o sea, la familia de las maracuyá, las begoniáceas, que son muy comunes en la zona de tierra fría por sus flores. Publicó también ya mucho, lógicamente ya fue un poco más hacia la botánica moderna. Yo tuve la oportunidad de conocer al padre Lorenzo Uribe, que fue quien retomó la obra del papá y escribió y lograron publicar ya no la flora sonsonesa, sino la flora de Antioquia, que es una joya pues clásica de la botánica para los que quieran leer sobre la historia de la botánica aquí en Antioquia y en Colombia. Si los vegetales pudieran tener un rey, cosa poco natural, deberían elegir para ello al trigo, que no solo es alimento corporal, sino que ha llegado a ser el manjar de las almas. Jesucristo se valió de él para dejarnos en la Eucaristía su cuerpo que habrá de nutrir por siempre espiritualmente a los venturosos hijos de la fe católica. Él sí, es la palabra, se embelesaba. Había en toda su enseñanza, en todo su discurso científico, un ingrediente profundo de emoción. Llegó a ser catedrático de la Facultad de Medicina. Por alguna razón, sumada a su amor por la naturaleza, se dedicó al estudio de la flora de la región y terminó convirtiéndose, aparte de ser un humanista, en un botánico. Bueno, el Jardín Botánico, cuando se creó en el año 72, decidieron ponerle el nombre en homenaje, en honor a Joaquín Antonio. Yo digo que muy bien merecido, y eso lo inmortaliza, porque lo primero que uno explica, bueno, el nombre, los niños preguntan, ¿por qué? ¿Quién fue Joaquín Antonio Uribe? Entonces eso obliga a hablar de Joaquín Antonio Uribe. En el Sonsón de hoy sigue vigente Joaquín Antonio Uribe, en nuestro pueblo, en nuestras montañas, en el verde del paisaje, e inclusive en los valores y costumbres de la gente. Y hay algo bien simpático en 1890 cuando se decide cambiar este parque, ya convertirlo en el parque que es hoy Ruiz y Zapata, pues se pidió concepto de él. Él emitió uno favorable e inclusive sugirió algunas de las plantas que para 1912, 1915, pues ya se implementaron en nuestro parque. Las costumbres, los valores, todas las virtudes del ancestro sonsoneño y que caracterizaban también a Joaquín Antonio Uribe siguen presentes en cada ciudadano. El entorno mismo de este parque nos tiene que sugerir también el establecimiento de un pueblo especial, una mezcla especial de personas, de sentimientos que crean este ambiente tan distinto a otras regiones del país.
Mis maestros, a quienes ya hoy anciano, recuerdo y amo sinceramente, fueron, en Sonsón, don Nicolás Henao Jaramillo, quien me enseñó a leer y a trazar letras y las cifras numéricas, don Epifanio Botero, con quien aprendí lo que manda el pensum de las escuelas primarias, don Januario Henao, doctor José Joaquín Jaramillo y don José María Restrepo Maya, con quienes hice todos los cursos de segunda enseñanza. En Medellín, entré en la escuela normal en los primeros días de 1874 y me abonaron varias asignaturas que cursé en Sonsón. Tuve allí los siguientes profesores: don Cristian Sigar, de geometría, francés, pedagogía, historia natural e historia profana; don Demetrio Viana, de contabilidad; don Julio Viteri, de música; don Martín Gómez, coronel del ejército, de ejercicios militares. Los árboles, la historia, Joaquín Antonio Uribe y otros destacados sonsoneños, es precisamente lo que no cambia en esta tierra, como no cambia tampoco el frío de un páramo, la belleza del cañón del río Arma, el susurro del río Aures, cantado por Gutiérrez González, la presencia misma de tantos poetas y literatos cuando se les llamó la Meca de la cultura. Este es el Sonsón de hoy, el que no puede olvidar a sus personajes y mucho menos a un gran botánico como Joaquín Antonio Uribe Villegas. Cuadros de la naturaleza. Las flores. Aunque sabéis que amo las flores, no temáis que os vaya a contar largas historias, o de la rosa que siendo blanca se coloreó con la sangre de Venus, o de la azucena que debe su blancura a que nació de una gota de la leche de Juno que cayó sobre la tierra, o del jazmín que fue hijo de la espuma del mar, o de otras más. Un niño, por ejemplo, que usted le cuente, lo ponga a leer o lea con él o le interprete un poco sobre esos escritos de cuadros de la naturaleza, y eso enamoran a cualquiera hacia la ciencia. Hacer cátedras en la escuela para reunir a los alumnos, niños y jóvenes, a hablar, a evocar nombres nuestros que por culpa de una estructura educativa deficiente van quedando en el olvido. Y un ejemplo sería una cátedra en ciencias naturales, una cátedra que se llamara Joaquín Antonio Uribe. Que los estudiantes se inquieten mucho para conocer los recursos naturales. Eso es lo que se ha perdido y eso era la esencia que buscaba Joaquín Antonio Uribe, o sea, conocer. Joaquín Antonio Uribe tiene mucha significancia a nivel nacional sobre lo que es la enseñanza de la botánica. Ese conocimiento científico, esa condición de botánico investigador que llegó a escribir libros, a plantear tesis sobre especies vegetales, sobre todo aquello que implica la botánica. Él empezó a adaptar ya no los ejemplos con plantas europeas, sino con las plantas nativas, ¿cierto? Y fuera de eso, como a entender, a que la gente entendiera un poquito lo que significaban los nombres científicos, de, bueno, que tal nombre, qué significaba, que es lo que a veces se ha perdido también, la etimología. Lo más importante que hay que destacar en la vida de él fue que mantuvo siempre esa sencillez. Casi podría decirse de Joaquín Antonio Uribe que mantuvo su condición de campesino. Era un hombre tan adherido al campo, a lo verde, a los árboles, a todas las plantas, ya después como estudioso naturalmente, pero que conservó ese amor a la tierra muy raizal, muy radical, porque fue allí donde él despertó a la vida y a la vida científica.